Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida de manera radical, enfocarte en ti mismo y observar los increíbles resultados que pueden surgir de ello. En un mundo lleno de distracciones y constantes comparaciones, es fácil perderse en lo que otros están haciendo. Pero, ¿qué pasaría si pusieras esa misma energía en ti? Imagínate dedicando tiempo y esfuerzo a tus propios sueños y metas, en lugar de preocuparte por lo que piensan los demás. Al enfocarte en ti, no solo mejorarás tu autoestima y confianza, sino que también atraerás oportunidades que ni siquiera sabías que existían. Cuando empiezas a concentrarte en tu propio crecimiento, algo mágico ocurre, comienzas a ver cambios positivos en todas las áreas de tu vida. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tu salud mejora y te sientes más realizado. Este es el poder de centrarte en ti mismo. Así que, en lugar de gastar tu valiosa energía en lo externo, vuelve la mirada hacia adentro. Te sorprenderás de lo que puedes lograr cuando te conviertes en tu prioridad. Quédate con nosotros para descubrir más sobre cómo hacerlo y ver los sorprendentes resultados que te esperan. 1. Equilibrio mental. Es fundamental para el bienestar general y la salud integral de una persona. Alcanzar y mantener este estado implica gestionar adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en la vida diaria. Una de las claves para lograr el equilibrio mental es desarrollar la autoconciencia, que permite identificar y comprender nuestras emociones y reacciones. Esta comprensión facilita el manejo adecuado del estrés, la ansiedad y otros factores que pueden desestabilizar nuestro estado mental. Practicar la meditación y la atención plena, mindfulness, es una estrategia eficaz para cultivar la autoconciencia y reducir la reactividad emocional. Estas prácticas ayudan a centrar la mente, promoviendo un estado de calma y claridad que permite enfrentar los desafíos cotidianos con mayor resiliencia. Además, es esencial establecer límites saludables en todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta el trabajo, para evitar el agotamiento y el estrés crónico. Otro aspecto crucial del equilibrio mental es el cuidado de las relaciones interpersonales. Las conexiones significativas y de apoyo con los demás proporcionan una red de seguridad emocional que puede ser vital en momentos de crisis. Fomentar la comunicación abierta y honesta con amigos y familiares, así como buscar apoyo profesional cuando sea necesario, son pasos importantes para mantener una mente equilibrada. Además, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un sueño adecuado. Estos hábitos no solo mejoran la salud física, sino que también tienen un impacto directo en la salud mental. El ejercicio, por ejemplo, libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo, mientras que una dieta nutritiva puede influir positivamente en la función cerebral y el equilibrio emocional. Finalmente, es importante cultivar una actitud positiva y optimista, practicando la gratitud y enfocándose en los aspectos positivos de la vida. Este enfoque no implica ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una perspectiva constructiva que favorezca la solución y el crecimiento personal. 2. El arte de la paciencia. Es una virtud que muchos reconocen, pero pocos logran dominar completamente. Se trata de la capacidad de esperar con calma, sin frustración, cuando las cosas no van según lo planeado o deseado. En un mundo donde la inmediatez es valorada y la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, cultivar la paciencia puede parecer un desafío monumental. Sin embargo, es precisamente en este contexto donde la paciencia se convierte en una herramienta esencial para alcanzar el éxito y la satisfacción personal. El arte de la paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino hacerlo de manera activa, utilizando el tiempo de espera para reflexionar, planificar y mejorar. Al aprender a manejar nuestras expectativas y a aceptar que no todo puede ser controlado, desarrollamos una resiliencia que nos permite enfrentar la adversidad con una mentalidad positiva y constructiva.
Es importante reconocer los momentos en los que nuestra impaciencia puede estar causando estrés innecesario o decisiones apresuradas. Mediante la meditación, la práctica de la atención plena o simplemente tomando un respiro antes de reaccionar, podemos entrenar nuestra mente para ser más paciente. Este entrenamiento no solo mejora nuestra salud mental, sino que también afecta positivamente nuestras relaciones interpersonales y nuestro rendimiento profesional. Por ejemplo, un líder paciente es capaz de escuchar a su equipo, entender sus preocupaciones y tomar decisiones más informadas, mientras que un individuo impaciente puede apresurarse y cometer errores. Además, la paciencia nos permite disfrutar del proceso y no solo del resultado final, apreciando las pequeñas victorias y aprendizajes que encontramos en el camino. Además, la paciencia nos enseña a valorar la importancia del tiempo y el ritmo natural de la vida. En lugar de luchar contra las corrientes inevitables de los retrasos y los contratiempos, la paciencia nos permite fluir con ellas, encontrando oportunidades en lo inesperado. Este cambio de perspectiva puede transformar nuestra relación con el tiempo, convirtiéndolo de un enemigo en un aliado. Al aprender a esperar y a confiar en el proceso, descubrimos que muchas veces, las cosas llegan en el momento justo. Las grandes obras de arte, las relaciones profundas y las carreras exitosas rara vez se construyen de la noche a la mañana, requieren tiempo, dedicación y una paciencia sostenida. La paciencia también está estrechamente ligada a la sabiduría. Saber cuándo actuar y cuándo esperar es una habilidad que se perfecciona con la experiencia y la reflexión. En momentos de incertidumbre o conflicto, la paciencia nos permite tomar distancia, evaluar la situación con claridad y responder de manera más efectiva. Esta capacidad de autorregulación no solo reduce el estrés, sino que también mejora nuestra toma de decisiones y nuestra capacidad para resolver problemas. Asimismo, la paciencia nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás, ya que nos permite ver las cosas desde diferentes perspectivas y reconocer que todos tienen su propio ritmo y sus propias luchas. En definitiva, el arte de la paciencia es un componente esencial del bienestar emocional y del éxito a largo plazo. Es una habilidad que se cultiva con práctica y dedicación, y cuyos beneficios se extienden a todas las áreas de nuestra vida. Al adoptar una actitud más paciente, no solo mejoramos nuestra propia calidad de vida, sino que también contribuimos a un entorno más armonioso y colaborativo. Así que la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo o a una demora, recuerda que la paciencia no es solo una espera pasiva, sino una oportunidad activa para crecer, aprender y fortalecer tu carácter. Practicar la paciencia es, en última instancia, un acto de amor propio y de sabiduría, que nos guía hacia una vida más plena y equilibrada. 3. Concentración en uno mismo. Concentrarse en uno mismo no significa ser egoísta o desconsiderado con los demás, se trata de entender y satisfacer nuestras propias necesidades para poder estar en mejor posición de ayudar y apoyar a quienes nos rodean. La meditación, el mindfulness y otras prácticas de atención plena son herramientas valiosas para cultivar esta concentración interna. Estas prácticas nos permiten desconectarnos del ruido externo y centrarnos en nuestros pensamientos y emociones, promoviendo una mayor autoconciencia y autocontrol. Al dedicar tiempo regularmente a la introspección, podemos identificar áreas de nuestra vida que necesitan atención o mejora, lo cual es el primer paso hacia el crecimiento personal. Además, la concentración en uno mismo puede mejorar significativamente nuestra capacidad para manejar el estrés y las situaciones desafiantes. Cuando estamos centrados y en sintonía con nuestras propias emociones y pensamientos, podemos responder a las adversidades con mayor claridad y serenidad. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y mantener una perspectiva equilibrada. En el ámbito profesional, por ejemplo, estar concentrado en uno mismo puede mejorar la productividad y la eficiencia. Al estar conscientes de nuestras fortalezas y debilidades,
podemos trabajar de manera más efectiva, delegar tareas cuando sea necesario y buscar oportunidades para aprender y crecer. En las relaciones personales, una mayor autoconciencia nos ayuda a comunicarnos de manera más clara y efectiva, fomentando relaciones más saludables y satisfactorias. La concentración en uno mismo no solo nos beneficia a nivel individual, sino que también mejora nuestras interacciones y relaciones con los demás, creando un entorno más armonioso y equilibrado tanto en nuestra vida personal como profesional. Además, la concentración en uno mismo nos permite establecer y mantener límites saludables. Al estar en sintonía con nuestras propias necesidades y deseos, somos más capaces de reconocer cuando necesitamos decir no y cuando es importante priorizar nuestro bienestar. Establecer límites claros nos protege del agotamiento y la sobrecarga, permitiéndonos dedicar tiempo y energía a las cosas que realmente importan y nos enriquecen. Esta habilidad de priorizar y proteger nuestro tiempo personal también nos ayuda a cultivar una vida más equilibrada y satisfactoria, donde podemos dedicar tiempo tanto a nuestras responsabilidades como a nuestras pasiones y hobbies. En conclusión, la concentración en uno mismo es una práctica esencial para el desarrollo personal y el bienestar. Nos permite desconectarnos del ruido externo y centrarnos en nuestras propias necesidades, promoviendo una mayor autoconciencia y autoaceptación. Esta práctica no solo mejora nuestra salud mental y emocional, sino que también nos ayuda a establecer límites saludables, mejorar nuestras relaciones y aumentar nuestra resiliencia. Al priorizar nuestro bienestar y crecimiento personal, estamos en mejor posición para enfrentar los desafíos de la vida con claridad y serenidad, y para crear una vida más equilibrada y satisfactoria. 4. La conexión con la naturaleza. Es una experiencia fundamental y transformadora que tiene un impacto profundo en el bienestar físico y mental de las personas. En un mundo cada vez más digitalizado y urbanizado, reconectar con los entornos naturales se ha convertido en una necesidad esencial para equilibrar nuestras vidas. Pasar tiempo en la naturaleza nos proporciona una sensación de paz y tranquilidad, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. Estudios han demostrado que la exposición a espacios verdes puede mejorar el estado de ánimo, aumentar la creatividad y potenciar la capacidad de concentración. Caminar por un bosque, contemplar el mar o simplemente pasar tiempo en un parque urbano puede tener efectos rejuvenecedores, proporcionándonos un respiro del ritmo frenético de la vida moderna. Además, la naturaleza nos ofrece una oportunidad única para desconectar de la tecnología y reconectar con nuestros sentidos y emociones, recordándonos la simplicidad y belleza de la vida sin distracciones constantes. Más allá de los beneficios personales, la conexión con la naturaleza también fomenta una mayor conciencia y responsabilidad ambiental. Al interactuar y apreciar los ecosistemas naturales, desarrollamos un sentido de pertenencia y cuidado hacia nuestro entorno. Esto puede traducirse en comportamientos más sostenibles y un compromiso más fuerte con la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. La conexión con la naturaleza nos enseña sobre la interdependencia de todos los seres vivos y nos inspira a adoptar prácticas que minimicen nuestro impacto ecológico. En un sentido más amplio, esta conexión puede fortalecer las comunidades al promover actividades al aire libre compartidas y proyectos de conservación locales, creando lazos sociales más fuertes y un sentido de comunidad. La relación con la naturaleza es una fuente invaluable de bienestar personal y colectivo, recordándonos nuestra parte integral en el gran tapiz de la vida en la Tierra. Cultivar esta conexión es esencial no solo para nuestra salud individual, sino también para la salud del planeta en su totalidad. También nos ayuda a redescubrir nuestra relación ancestral con el mundo natural. Históricamente, los seres humanos han dependido de la naturaleza no solo para su sustento físico, sino también para su bienestar espiritual y emocional.
Las antiguas civilizaciones entendían y respetaban los ciclos naturales y su conexión con la tierra era una parte integral de sus culturas y tradiciones. En la actualidad, esta conexión se ha debilitado debido a la urbanización y la tecnología, pero aún podemos revitalizarla mediante prácticas simples como la jardinería, el senderismo o la meditación al aire libre. Al hacer un esfuerzo consciente para integrar estas actividades en nuestras vidas diarias, podemos recuperar una parte esencial de nuestra humanidad que nos ancla y nos proporciona un sentido de propósito y pertenencia. En última instancia, al fortalecer nuestra conexión con la naturaleza, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también aseguramos que las generaciones venideras tengan la oportunidad de vivir en un mundo donde la naturaleza es valorada y protegida. La naturaleza nos ofrece un refugio y un recordatorio constante de nuestra interconexión con el planeta, y es nuestra responsabilidad nutrir y preservar esta relación por el bien de todos los seres vivos. 5. La importancia de mantenerse firme ante los desafíos. Una habilidad fundamental para enfrentar las diversas pruebas que la vida nos presenta. Cuando nos encontramos con obstáculos, ya sean personales, profesionales o emocionales, nuestra capacidad para mantenernos firmes determina en gran medida nuestra capacidad de superación y crecimiento. En primer lugar, mantenerse firme ante los desafíos implica cultivar una mentalidad resiliente. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse ante la adversidad, utilizando esa experiencia como una oportunidad para aprender y fortalecerse. Cuando enfrentamos desafíos, es natural sentirse desalentado o abrumado, pero es en estos momentos donde una actitud firme nos permite mantener la calma, evaluar nuestras opciones y buscar soluciones constructivas. Esta fortaleza mental no solo nos ayuda a atravesar situaciones difíciles, sino que también nos permite mantener una visión positiva del futuro, reconociendo que cada desafío superado nos hace más fuertes y preparados para enfrentar los siguientes. Además, mantenerse firme ante los desafíos implica cultivar la perseverancia. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades y los contratiempos. En la vida, rara vez alcanzamos nuestros objetivos sin enfrentar obstáculos significativos. Aquellos que son capaces de mantenerse firmes y perseverar a través de esos desafíos son los que eventualmente alcanzan el éxito. La persistencia nos ayuda a mantener el impulso incluso cuando las cosas parecen imposibles o cuando enfrentamos reveses inesperados. Nos enseña la importancia de la paciencia y la determinación, recordándonos que el camino hacia nuestros sueños puede ser largo y lleno de obstáculos, pero cada paso que damos nos acerca un poco más a nuestras metas. La importancia de mantenerse firme ante los desafíos se extiende más allá de la esfera personal. Impacta también en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra capacidad para influir positivamente en el entorno que nos rodea. Cuando enfrentamos desafíos con determinación y firmeza, inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Actuamos como modelos a seguir, demostrando que es posible superar adversidades y alcanzar nuestras metas si nos mantenemos enfocados y perseverantes. Además, la capacidad de mantenerse firme ante los desafíos fortalece nuestra autoconfianza. Cada vez que superamos un obstáculo, nuestra confianza en nuestras habilidades y capacidades se refuerza. Este ciclo positivo de desafío, enfrentamiento y éxito nos ayuda a desarrollar una autoimagen positiva y nos motiva a seguir esforzándonos por lograr más. La autoconfianza es fundamental no solo para enfrentar desafíos individuales, sino también para enfrentar situaciones adversas de manera más general en la vida, ya que nos brinda la seguridad necesaria para tomar decisiones difíciles y asumir responsabilidades. Por último, mantenerse firme ante los desafíos fomenta el desarrollo del carácter y la madurez emocional. A medida que enfrentamos y superamos desafíos, aprendemos a manejar mejor nuestras emociones y a mantener la compostura en momentos de adversidad. Desarrollamos una mayor capacidad de autodisciplina y autocontrol,
lo cual es crucial para tomar decisiones informadas y evitar respuestas impulsivas ante situaciones estresantes. 6. El equilibrio entre trabajo y vida personal. Es esencial reconocer que ambos son pilares fundamentales de nuestro bienestar y felicidad. Muchas veces, nos vemos atrapados en la vorágine del trabajo, persiguiendo metas profesionales y sacrificando tiempo con nuestros seres queridos, hobbies o incluso nuestro descanso. Sin embargo, encontrar ese balance adecuado no solo mejora nuestra productividad laboral, sino que también nutre nuestra salud mental y emocional. Para lograr un equilibrio efectivo, es crucial establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Esto puede comenzar con la práctica de desconectar completamente del trabajo al finalizar la jornada laboral. Reservar tiempo para actividades que nos apasionan fuera del trabajo, ya sea ejercicio físico, lectura, arte o simplemente relajación, es fundamental para recargar nuestras energías y mantenernos motivados. A menudo, las personas temen desconectarse por miedo a perder oportunidades o al reconocimiento de sus superiores, pero establecer rutinas saludables de desconexión en realidad aumenta la eficiencia y la creatividad cuando regresamos al trabajo. Además, aprender a delegar tareas y decir no de manera constructiva es una habilidad invaluable. Muchos de nosotros nos sentimos obligados a asumir más responsabilidades de las que podemos manejar, lo que inevitablemente afecta nuestro equilibrio personal. Aprender a priorizar nuestras actividades según su importancia y urgencia, así como confiar en nuestros colegas y colaboradores para compartir la carga de trabajo, no solo alivia el estrés sino que también fortalece el sentido de equipo y comunidad en el entorno laboral. Por otro lado, es esencial cultivar relaciones significativas fuera del ámbito laboral. Invertir tiempo y energía en nuestras relaciones familiares y amistades no solo nos proporciona apoyo emocional, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada sobre la vida. Las conexiones humanas y el apoyo social son fundamentales para nuestra salud mental y para mitigar el estrés derivado del trabajo. Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es un proceso continuo que requiere autoconciencia, planificación y compromiso. Priorizar nuestro bienestar integral no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también fortalece nuestro desempeño profesional y nuestra capacidad para enfrentar desafíos con una mente clara y renovada. Al final del día, recordemos que somos seres completos que merecen tanto el éxito laboral como la plenitud personal. 7. La importancia de la creatividad. Ocupa un lugar fundamental no solo como una habilidad técnica, sino como una virtud que guía el desarrollo del carácter y la búsqueda de la sabiduría. Los estoicos enseñaban que la vida debía vivirse de acuerdo con la razón y la naturaleza, buscando la virtud y la tranquilidad interior en lugar de dejarse llevar por las emociones y deseos externos. En este marco filosófico, la creatividad se revela como un medio poderoso para alcanzar estos ideales. Primero, la creatividad se refiere a la habilidad de transformar la percepción y las circunstancias mediante la imaginación y la innovación. Los estoicos entendían que la realidad no siempre está bajo nuestro control, pero sí lo está nuestra respuesta ante ella. Enfocarse en la creatividad implica encontrar soluciones únicas y adaptativas a los desafíos que presenta la vida, utilizando recursos limitados de manera eficiente y generando alternativas que no solo resuelvan problemas prácticos, sino que también promuevan la virtud y la armonía interna. Por otro lado, la creatividad se conecta estrechamente con la capacidad de transformar las propias percepciones y creencias. Esto incluye la práctica de examinar y reinterpretar los juicios que hacemos sobre eventos y situaciones. En lugar de aceptar pasivamente los juicios automáticos o las interpretaciones convencionales, los estoicos fomentaban la habilidad de mirar más allá de las apariencias superficiales y encontrar nuevas formas de entender y responder a las circunstancias. Esta práctica no solo fortalece la mente frente a la adversidad,
sino que también promueve una mayor claridad y objetividad en la toma de decisiones. No se limita a la producción artística o técnica, sino que se extiende a la capacidad de pensar y actuar de manera innovadora en todos los aspectos de la vida. Es un medio para cultivar la sabiduría práctica, encontrar soluciones efectivas a los problemas cotidianos y desarrollar una mayor resistencia emocional frente a las dificultades. Al adoptar una mentalidad creativa, los estoicos no solo enriquecieron sus vidas individuales, sino que también contribuyeron al bienestar de sus comunidades al promover valores de virtud, sabiduría y autocontrol. 8. La templanza. Es una virtud fundamental que conlleva el equilibrio y la moderación en nuestras acciones, emociones y pensamientos. En la práctica diaria, significa aprender a controlar los impulsos, gestionar las emociones y tomar decisiones con calma y claridad. Cuando somos templados, cultivamos la capacidad de no dejarnos llevar por extremos, manteniendo una postura serena frente a los desafíos y las tentaciones que puedan surgir en nuestras vidas. La templanza se refleja en nuestra capacidad para manejar las emociones. Esto implica reconocer y aceptar nuestras emociones sin permitir que dominen nuestra conducta. En situaciones de estrés o conflicto, una persona templada puede mantener la compostura, analizar la situación objetivamente y responder de manera adecuada y reflexiva. Esta habilidad no solo fortalece nuestras relaciones interpersonales al evitar reacciones impulsivas, sino que también nos permite tomar decisiones más conscientes y efectivas. Por otro lado, la templanza se extiende a nuestras acciones y hábitos cotidianos. En la alimentación, por ejemplo, implica comer de manera balanceada y moderada, evitando los excesos que puedan afectar nuestra salud. En el trabajo, significa gestionar nuestro tiempo y energía de manera eficiente, evitando tanto la procrastinación como el agotamiento por sobrecarga. En todas las áreas de la vida, practicar la templanza nos ayuda a mantener un equilibrio que promueve nuestra salud física y mental, así como nuestro bienestar general. Además, es crucial en la toma de decisiones importantes. En lugar de actuar impulsivamente o dejarse llevar por las emociones del momento, una persona templada reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones y considera diversas perspectivas antes de decidir. Esto no solo minimiza los riesgos de cometer errores graves, sino que también fomenta un crecimiento personal continuo al aprender de cada experiencia. La capacidad de mantener la calma y la claridad mental frente a la presión externa o interna es una fortaleza que se cultiva con práctica y autoconciencia. En conclusión, la templanza no solo es una virtud valiosa en sí misma, sino que también es fundamental para cultivar otras virtudes como la paciencia, la perseverancia y la prudencia. Al practicar la templanza, nos convertimos en individuos más equilibrados y resilientes, capaces de enfrentar los altibajos de la vida con confianza y sabiduría. Es un camino de autoconocimiento y mejora continua que nos lleva hacia una vida más plena y satisfactoria, tanto a nivel personal como en nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.